Hola, para los que no me conocen, soy el Dr. Brent Vaughn. Me encanta trabajar en For Life porque encuentro que la ciencia de Transfer Factor es tan fascinante. Hay tanto que aprender, tanto que ya sabemos. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de algo de la ciencia para que ustedes puedan ser un experto de Transfer Factor de For Life. Para poder entender el factor de transferencia de For Life, es importante primero entender el sistema inmunológico. Como pueden ver, el sistema inmunológico son varios diferentes órganos a través de todo el cuerpo. Las partes más grandes del sistema inmune están en los intestinos, la médula ósea y el sistema linfático. En un sentido, el sistema inmunológico cubre todo el cuerpo. Hay células del sistema inmune alrededor de cada tejido, órgano y estructura en el cuerpo. El tener un sistema inmunológico sano ayuda a mantener la salud de cualquier otro órgano y sistema, desde las células nerviosas en el cerebro hasta los vasos sanguíneos en el dedo pequeño del pie. Todas las células inmunológicas se crean en la médula ósea, que es una sustancia esponjosa en el centro de los huesos largos. Poco después que nacen las células inmunes, una porción migran al timo en donde se maduran. Lo demás quedan en la médula ósea hasta entrar en el torrente sanguíneo y encontrar su destino en el cuerpo. Como el 70% de las células del sistema inmune terminan en el intestino, una otra gran porción están ubicadas justo debajo de la piel o alrededor de las membranas mucosas del cuerpo, como los pulmones, los ojos, la boca, la nariz y la garganta. Estas partes del cuerpo tienen muchas células inmunes porque son los lugares en donde probablemente podría comenzar una infección. Así que el cuerpo concentra las células del sistema inmunológico en estos lugares para proteger y mantener la salud lo más posible. Los vasos linfáticos son como un segundo sistema circulatorio. En muchos lugares estos vasos van paralelo al sistema circulatorio. Estos vasos linfáticos tienen dos propósitos. Primeramente, son un conducto para algunos desechos corporales y algunas de las grasas de la comida. Por segunda parte, los vasos linfáticos son una carretera dedicada para las células del sistema inmune. Estos vasos son otra manera de movimiento de las células inmunes del cuerpo de un órgano a otro o de un nódulo linfático a otro. A propósito, los nódulos linfáticos son concentraciones del sistema inmune ubicados en áreas claves del cuerpo. La mayoría se reconocen en áreas del cuello y debajo de los brazos. Estos lugares muchas veces se hinchan cuando uno está enfermo. Esta inflamación es una consecuencia de la expansión rápida del sistema inmune al presentar una defensa. Mencioné la gran cantidad de células inmunológicas ubicadas en los intestinos. La mayoría de estos se encuentran en los intestinos delgados y gruesos que se llaman los parches Pierce. Estas concentraciones de células inmunológicas son centros dentro del intestino en donde el sistema inmunológico monitorea lo que ha comido u otras cosas que han entrado en la boca. Estas células del centro inmunológico tienen una relación apegada con la bacteria amigable que se llaman probióticos, que viven también en el intestino. Estos dos grupos trabajan en conjunto para prevenir cualquier organismo peligroso entrar en el cuerpo por medio del intestino. Cuando su intestino está sano, esta relación simbiótica funciona bien. Estos probióticos brindan una defensa para hacer difícil para cualquier otro tipo establecerse y comenzar a crecer en el intestino. Las células inmunológicas constantemente vigilan para las cosas que no deben estar ahí. Cuando estas células inmunológicas encuentran algo que no debe estar ahí, trabajan en conjunto para quitarlo. Un sistema inmunológico sano y un intestino sano trabajan de la mano para mantener la salud total. Pasamos del cuerpo entero al intestino y ahora pasamos a las células del sistema inmunológico individuales. Estos son los tipos principales del sistema inmunológico. Hay varios subtipos dentro de cada clase. Hay cientos de diferentes células del sistema inmunológico. Cada tipo y subtipo tienen unas funciones y especialidades específicas o muy específicas. De muchas maneras, se puede comparar las células del sistema inmunológico a soldados en un ejército. Hay muchos diferentes soldados, algunos no muy especializados y otros altamente especializados. Las células T son como los infantes de marina
marina general que hacen la mayoría de la... Sin embargo, hay células T especializadas que funcionan como comandantes y otros especialistas dentro de los infantes de marina. Las células B son los oficiales de inteligencia y reconocimiento. Identifican y marcan al enemigo para las células inmunológicas. Producen anticuerpos que llevan a cabo esta función y limitan la infección y la actividad de los organismos invasores. Las células asesinas naturales o NK y neutrófilos son los francotiradores y fuerzas especiales. Ellos con frecuencia son los primeros soldados enviados para tener objetivos específicos. Las células NK específicamente buscan objetivos de células infectadas de virus. Esas células NK y neutrófilos son las primeras células inmunológicas para llegar. Se puede pensar en los macrófagos como tanques. Ellos llegan y engestan los organismos invasores. Ellos son las células más grandes y menos enfocados en cualquier tipo de invasor. Cada uno de los otros tipos de células tienen un papel singular en la respuesta inmunológica total. Cuando cada uno hace su trabajo y todos trabajan en conjunto, nos mantenemos sanos. A veces se cruzan los señales. Algunas tropas no se presentan a la batalla o la tropa equivocada llega al momento equivocado, lugar equivocado. Cuando eso pasa, puede ser que se enferme. Así que es importante que todas las células trabajen en conjunto, cada uno haciendo su trabajo en una operación precisamente ejecutada. El sistema inmunológico es una red interconectada de células y órganos que trabajan juntos para mantener su salud. El mantener este sistema funcionando en eficiencia alta es vital para mantener su salud total. Vamos a hablar de la historia de los factores de transferencia. Hay más de 70 años de investigación en estas moléculas pequeñas. Con todo este tiempo y los millones de dólares que se han gastado en la investigación, hay mucho que no sabemos de estos compuestos pequeños. La historia de Transfer Factor comienza a mediados de los años 1940 con un señor H. Sherwood Lawrence, un médico y investigador en la Universidad de Nueva York. Las enfermedades infecciosas eran una preocupación de salud pública en ese entonces, como hoy, de hecho. El doctor Lawrence se dio cuenta que la mayoría de las personas infectadas con una enfermedad no se contagiaban de nuevo, por lo menos por un tiempo. Su teoría era que algo en esta gente les protegía. Él se preguntaba si se podría transferir a otras personas. Había algo con las personas ya infectadas que podría usarse para prevenir enfermedad en alguien más. Él decidió empezar a investigar probablemente uno de los lugares más obvios, los glóbulos blancos de la sangre. Las células de glóbulos blancos son células del sistema inmunológico que circulan por el torrente sanguíneo. Hay docenas de diferentes tipos de células inmunológicas que circulan dentro de la sangre en cualquier momento. El doctor Lawrence tomó estos glóbulos blancos de una persona que sobrevivió una enfermedad e inyectó estos glóbulos blancos a una persona que nunca se había expuesto a una enfermedad. Él esperó unos días y luego hizo una prueba sencilla para ver si la persona que no se había infectado anteriormente mostró señas de una reacción del sistema inmunológico. Claramente hubo una reacción del sistema inmunológico. Luego repitió el experimento, pero esta vez abrió los glóbulos blancos y dio el contenido a la persona no infectada. Los mismos resultados. Ahora la persona no infectada mostró señas de inmunidad. Unos años después, el doctor Lawrence siguió refinando el proceso hasta determinar una fracción específica del contenido del glóbulo blanco responsable para la transferencia de inmunidad. Y él lo llamó factores de transferencia porque había factores dentro del glóbulo blanco que podrían transferir la inmunidad. Esta investigación llamó la atención de muchos otros investigadores y empezó la investigación de factor de transferencia. Después de la publicación del Dr. Lawrence y otras décadas de investigación, sabíamos más de lo que se trataba el factor de transferencia y cómo se utilizaba. Desafortunadamente, la tecnología del momento era un impedimento. No había mucha opción para estudiar moléculas pequeñas en el organismo vivo. Había algunos esfuerzos buenos, pero simplemente definieron una mejor manera el tamaño molecular, pero no la transferencia de las moléculas. Los esfuerzos para identificar la base de esos factores de transferencia no tenían éxito. Vamos a poner perspectiva en el tamaño de estas moléculas. Pueden ver en el gráfico y numérico cuán pequeños son estas moléculas.
comenzamos con una mujer que pesa 60 kilogramos, luego un melón que pesa 1 kilogramo, 60 veces más pequeño, luego un clip de papel. Eso es una reducción de 1000 veces, 60,000 veces más pequeño que la mujer del comienzo. Ahora pasamos con un copo de nieve que pesa como 1 kilogramo. Para los que no conocen la nieve como nosotros en Utah, piensan en un grano de arroz. Sin embargo, vamos a cortar ese grano en 30 pedazos. Ahora es algo que pesa 1 kilogramo, 60,000 veces más pequeño que la mujer del principio. No es suficientemente pequeño. Vamos a agregar 10 ceros más y eso es el tamaño de una molécula de transfer factor. Para los que están llevando la cuenta, es como 600,000 billones de lo que comenzamos. Es una cifra muy grande para algo tan pequeño, pero ¿qué significa? Significa que dentro de cada cápsula de factor de transferencia caben billones de moléculas de factor de transferencia, suficiente para educar una buena cantidad de las células inmunológicas de usted. ¿Qué son factores de transferencia? En general, los factores de transferencia de 4Life son pequeñas proteínas, péptidos y otros compuestos concentrados de calostro de vaca y yemas de huevo de gallina. En 1989, dos investigadores de Transfer Factor encontraron los factores de transferencia en calostro de vaca y patentaron la manera de concentrarlo. En 1998, David Lisenby encontró y levantó ese patente. Nació 4Life. Unos años después, bajo la administración de David Lisenby, 4Life identificó factores de transferencia en yemas de huevo de gallina. Patentamos este proceso y luego patentamos la combinación de estas dos fuentes de factores de transferencia. Estas dos fuentes ofrecen potencial para aditivos, al igual que beneficios sinergéticos. El calostro es la leche producida por mamíferos en los primeros 1 a 3 días después de parir. La yema de huevo es la única fuente de nutrición para el embrión de pollito creciente y su única oportunidad para recibir protección inmunológica de su mamá. Pero la vaca puede continuamente pasar pequeña cantidad de factores de transferencia en la leche por todo el tiempo que sigue amamantando el becerro. La gallina tiene que pasar toda la información cuando pone el huevo. Por lo tanto, la vaca brinda una gran amplitud de factores de transferencia en su calostro, intentando cubrir cuantas posibilidades posibles. Un poco de mucho. La gallina es lo opuesto. Una gran cantidad de pocas cosas en un intento para proteger mucho al pollito de las amenazas más grandes. Pueden ver la importancia de combinar estos dos. Tiene tantos beneficios tan importantes. El proceso de colectar las moléculas de factor de transferencia de 4Life es bastante sencillo. Los factores de transferencia de 4Life se obtienen del calostro de la vaca principalmente por un proceso mecánico. Pero no se preocupe, los becerros recién nacidos reciben todo el calostro que necesitan antes de nosotros colectar el exceso. Es simplemente una filtración. No hay químicos, nada cambia. Solamente concentramos esos compuestos pequeños al pasar todo el calostro por una serie de separaciones y filtración. Todo comienza al quitar las grasas del calostro, al hacer girar el calostro entero en velocidades altas. Luego el líquido pasa por un filtro muy fino que solo permite compuestos menos de 10,000 daltones pasar. ¿Se acuerdan del gráfico de tamaños hace unos minutos? 10,000 daltones actualmente es tamaño aceptado para las moléculas de factor de transferencia. Usamos un filtro aún más pequeño para las moléculas nanofactor. En este caso, el filtro solo permite compuestos más pequeños que 5,000 daltones pasar. El líquido de calostro pasa por medio de estos filtros varias veces para concentrar cuantas moléculas posibles. El líquido final luego se envía a un sistema de osmosis inverso y un proceso de secación por aspiración, quitar el agua y volver el calostro en líquido a polvo que todos conocemos. Así es, todavía hay bastante ciencia de los filtros, el flujo de líquido, la separación de grasas, pero entiende lo básico. El proceso completo se hace sin modificar las moléculas de factor de transferencia y sin usar ningún químico.
Ovofactor pasa por el proceso similar. En este caso, usamos una técnica de separación para separar los factores de transferencia basadas en la yema del huevo entero. Este proceso es idéntico a la concentración de calostro en que no se usa ningún químico y los factores de transferencia de la yema del huevo se quedan sin cambiar. Con eso terminamos nuestra conversación acerca de los factores de transferencia de For Life, cómo son singulares y cómo los extraemos del calostro de vaca y yemas de huevos de gallina. Ahora, todo lo emocionante del futuro. Esta es la parte de la conversación de nosotros y todo el grupo de investigación y desarrollo se ponen de pie. Pueden ponerse de pie y celebrar con nosotros, solamente no derramen nada en el proceso. Existen muchos estudios de factor de transferencia a través de los años y muchos a lo mejor ya conocen estos estudios anteriores. Hoy día vamos a enfocarnos en la investigación más reciente que algunos de ustedes a lo mejor desconocen. Si quieren viajar en el tiempo un poco, podemos visitar esos estudios anteriores. Les animo a ver el curso de certificación de Transfer Factor en la Academia de For Life. La ciencia es todavía sólida y fascinante. No ajusten su televisión o monitor de computador. No tiene interferencia, sí tiene puntos. Esto es un estudio utilizando nueva tecnología que se llama citometría de flujo. Ahora, es un término bastante elegante que probablemente no significa nada para mucha gente. Permítanme explicar. Esta máquina usa tubos pequeños para permitir las células pasar por un detector de láser una célula a la vez. Puede contar cada célula y medir varios aspectos de la actividad celular. Y lo que ven aquí es el resultado de esta máquina. Cada punto representa una célula individual. Los puntos rojos son las células NK. Los puntos verdes son las células objetivas. El panel a la izquierda es la base. Y esta es la cantidad de NK y células objetivas antes la incubación con factores de transferencia. El panel a la derecha es cómo se veían 48 horas después de la incubación con los factores de transferencia. No solo hay menos puntos verdes, pero hay muchos más puntos rojos. Esto nos indica que las células asesinas naturales pudieron matar una gran cantidad de las células objetivas y también aumentaron dramáticamente en 2 días. Eso es una manera muy precisa de medir la actividad de las células NK. Utilizando este método podemos investigar no solo el tipo de célula, pero algunos indicadores de su activación y los compuestos que las células del sistema inmunológico y NK producen durante su reacción. Hemos pasado muchos años mejorando esta metodología. Todavía hay algunas refinaciones por hacer. Una vez que tenemos todo concluido, podemos utilizar esta metodología para ver los tipos de células inmunológicas y ver el impacto de los factores de transferencia en estas células al pasar el tiempo. ¿Qué pasa durante las primeras horas? ¿Qué pasa en el primer día? ¿Cuáles células reaccionan primero? ¿Cuáles células respondan después? Y así sucesivamente. Espero que vean el potencial emocionante que tiene esta tecnología. Estamos emocionados para el futuro de este método y otros. Vamos a pasar a otro estudio reciente y en este estudio vimos los compuestos producidos por las células inmunológicas activadas y la actividad de otras células inmunológicas macrófagos. Aquí nosotros vimos solamente Transfer Factor Plus. Al agregar, llevó a un aumento de 22% de la actividad macrofágica. ¿Se acuerdan cómo comparé a tanques los macrófagos? Estas células inmunológicas literalmente comen los invasores. Son como aspiradoras grandes en el sistema inmunológico. Su papel es de físicamente quitar los invasores y desechos en el lugar de la infección. Ellos entran en el medio de la reacción del sistema inmunológico y son muy poco quirúrgicos en sus acciones, pero son muy importantes. De nuevo, el agregar Transfer Factor llevó a un aumento de 22% de la actividad macrofágica. Pasemos a otro punto que vimos en el estudio, citoquinas. Citoquinas son un grupo grande de moléculas de comunicación para las células inmunológicas. Las citoquinas son los señales que usan las células inmunológicas para atraer otras células del sistema inmune, estimular células y hasta parar la reacción del sistema inmunológico.
mayoría de las citoquinas tienen vidas cortas y solo impactan otras células inmunológicas en su alrededor. Usualmente no circulan en la sangre y raras veces se ven en cantidades grandes. Se podría considerar su aumento como soldados inmunológicos que traen sus megáfonos para gritar a las otras células inmunológicas. Esperamos que todos escuchen ese mensaje a la vez. Vimos un aumento de 36% en tanto soltura de citoquinas y el mismo aumento en la producción de inmunoglobulina G. ¿Qué son inmunoglobulinas? Son químicos producidos por células B. Agregamos otra célula inmunológica a la mezcla de transfer factor. Inmunoglobulinas tienen dos propósitos. Mencioné anteriormente, marcan las cosas para las células inmunológicas, quitar o matar. Segundo, interrumpen a los invasores. Inmunoglobulinas se adhieren a la superficie de los invasores o de otra manera se ponen en el camino, haciéndolo más difícil para los invasores comenzar una infección. Es fácil ver por qué es importante y bueno el aumento de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas usualmente vienen tarde en la reacción del sistema inmunológico. Puede tardar hasta 2 semanas después de la infección inicial antes que grandes cantidades de inmunoglobulinas se producen. La mayoría de las veces toma varios días antes que los niveles se puedan medir. Hemos hablado de varios tipos de los factores de transferencia que estimulan las células del sistema inmunológico. Los factores de transferencia aumentan la actividad de la célula inmunológica o los compuestos que producen. También hablamos de cómo estos factores de transferencia mantienen las células inmunológicas enfocadas en las verdaderas amenazas, ayudándoles a evitar reaccionar a algo que no es una amenaza. Uniendo todo, lo que estamos esforzándonos para lograr es un equilibrio. Queremos un sistema inmunológico que reacciona rápidamente y poderosamente cuando sea necesario, pero el sistema inmunológico necesita saber cuándo relajarse. Un sistema inmunológico perpetuamente estimulado eventualmente va a caer. Un sistema inmunológico lento o inactivo no va a responder cuando se necesita. Ninguno de estas situaciones resulta en la salud óptima. En los últimos 20 minutos he demostrado que el factor de transferencia de For Life es capaz de tanto ayudar la reacción del sistema inmunológico cuando sea necesario y relajarse cuando existe una amenaza. En resumen, el sistema inmunológico tiene que repetidas veces hacer tres cosas. Primeramente, tiene que reconocer rápidamente y precisamente las cosas que no pertenecen al cuerpo que puedan hacerle enfermar. Este proceso puede tomar horas o unos días para llevarse a cabo completamente. Algo del atraso es por diseño. El sistema inmunológico tiene varias revisiones fijas para evitar la identificación errónea de amenazas. Mientras más tarde el sistema inmunológico para hacer una identificación correcta, más tiempo el organismo invasor tiene para crecer y multiplicarse y así prepararse para la batalla y hacerla más difícil para las células inmunológicas. El reconocimiento rápido y preciso es esencial para el sistema inmunológico sano y el cuerpo sano. Por segunda parte, el sistema inmunológico tiene que reaccionar de forma apropiada a cualquier amenaza. Una reacción débil va a permitir la enfermedad perdurar. Una reacción excesiva puede ser letal en los peores de los casos o simplemente debilitante. Es crítico para nuestra salud a largo plazo y la calidad de vida saber cuáles tropas llamar y cuándo, al igual que la coordinación eficiente de la reacción total. Y finalmente, no nos olvidemos de la importancia de recordar. Quizás una de las habilidades más importantes utilizadas por el sistema inmunológico es la capacidad de recordar los invasores anteriores. Mientras algunos de los enemigos del cuerpo cambian constantemente, algunos permanecen iguales por mucho tiempo. Si no fuera por la capacidad del sistema inmunológico para recordar estas amenazas anteriores a la salud, nosotros nos enfermaríamos con la misma enfermedad una vez tras otra. Usualmente solo nos contagiamos con infecciones como varicela una vez porque el sistema inmunológico se acuerda de la primera infección. Se puede estar expuesto varias veces después de eso y no enfermarse nuevamente. El sistema inmunológico se acuerda del virus y si encuentra el virus nuevamente, el reconocimiento y la reacción comienzan inmediatamente y se quita el virus antes de sentirse enfermo.
Todos nos esforzamos para un sistema inmunológico bien equilibrado para poder reconocer precisamente, responder y recordar las amenazas potenciales. Los factores de transferencia apoyan un sistema inmunológico en sus esfuerzos para cumplir con estas funciones.